Después del funeral de su esposa, el marido y su amante fueron al notario para la herencia de su esposa. Pero al llegar. Hola. Bienvenidos. Disfruten. Suscríbanse y activen las notificaciones. Jack se casó con Rachel hace 3 años. Honestamente, no se habría casado con ella si no hubiera pasado a ser la única propietaria del negocio de su padre. Tras la muerte repentina de su padre, un empresario aparentemente joven y fuerte, había fallecido inesperadamente debido a un derrame cerebral. Rachel era la única hija de Mr. Monroe y la única heredera de su fortuna. Por esto, Jack, un hombre apuesto y perezoso acostumbrado a vivir de las mujeres, se interesó en ella. Rachel quedó encantada con las promesas de Jack, mientras él planeaba quedarse con ella hasta que surgiera una oportunidad más lucrativa. Pero pronto se dio cuenta de que la mejor opción, el premio de su vida, era Rachel. Ella heredó la colosal riqueza de su padre, y Jack sabía exactamente cómo aprovecharla. Creía que podía manipular fácilmente su profundo afecto por él para controlar su fortuna. Y todo iba perfectamente para Jack. La chica estaba profundamente de duelo por su padre, que había sido su pilar de apoyo y la persona más importante en su vida. Así que Jack rápidamente rodeó a Rachel con cuidado y apoyo durante un momento tan difícil. La joven e ingenua Rachel no tenía idea de que el peor momento de su vida había llevado a Jack a ocultar su verdadera naturaleza aún más. Al menos hasta que se casaran. Jack mantuvo su buen comportamiento, asegurándose de que no hubiera marcha atrás. Después del funeral, propuso matrimonio, sugiriendo, por supuesto, que esperaran hasta que terminara su periodo de luto por su padre. Jack era hábil en el engaño, la manipulación y la falsedad. Podía convertirse en quien necesitara ser y hacer lo que se esperaba de él. Con sus novias adineradas, generalmente no ponía mucho esfuerzo, pensando que siempre habría otra mujer rica. Pero con Rachel, el esfuerzo valdría la pena. Los esfuerzos no serían en vano, y el astuto hombre lo entendió claramente. Sin embargo, el primer obstáculo para él surgió inesperadamente de una fuente que no pudo prever. El padre de Rachel tenía un mejor amigo, que también era su principal asistente en la empresa y padrino de Rachel, Mr. Langford. Él se dio cuenta de inmediato de que Rachel estaba desesperadamente enamorada y no se dejaría disuadir del matrimonio. Su duelo por su padre la hizo buscar un sustituto. Pero, como hombre inteligente y astuto, Mr. Langford insistió verbalmente en un acuerdo prenupcial y logró ganar a Rachel para su lado. Jack, es por negocios. ¿Es tan difícil? Rachel preguntó, repitiendo lo que Mr. Langford le había dicho. Esto es humillante. ¿Crees que necesito tu dinero? Jack respondió, indignado por este giro. Cariño, es solo una formalidad. Solo lo necesitamos en caso de divorcio. Mi padrino quiere que lo firmemos. Él siempre ha sido como un segundo padre para mí. Rachel podría haber sido ingenua en asuntos financieros, considerando que nunca tuvo que preocuparse por el dinero, pero no era tonta en otros aspectos. Cuando se proponía un objetivo, lo lograba sin importar nada. Jack estaba acorralado y tuvo que aceptar todos los términos de Mr. Langford. La formulación del contrato matrimonial era estándar, pero restringía completamente los derechos de Jack. Era evidente que el negocio y todas las demás propiedades heredadas del padre de Rachel no podrían convertirse en bienes conjuntos de los esposos. Jack asumió que recibiría una parte de los dividendos y adquiriría nuevas propiedades y activos. Sin embargo, el contrato, redactado por un abogado de primer nivel, impedía que Jack tuviera esa oportunidad. A pesar de esto, Jack creía que el matrimonio aún sería beneficioso para él, ya que tendría acceso a las finanzas de su esposa sin control y acumularía capital para el futuro. Planeaba desviar dinero del presupuesto común diariamente y transferirlo a su nombre. Pero Jack estaba equivocado en este aspecto también. Mr. Langford era una persona dedicada, decente y responsable que no solo controlaba los flujos financieros de Rachel en el negocio, sino también sus finanzas personales. Jack tenía fondos limitados para gastos personales, pero se mantenía optimista sobre el futuro y esperaba ver cómo se desarrollaba la situación. Pronto descubrió que su paciencia fue recompensada.
Rachel había estado intentando concebir desde el día de la boda. Anhelaba la maternidad, pero cada nuevo ciclo traía amargura y decepción. Inicialmente, lo atribuyó a los nervios y al estrés causado por el frenético ritmo de vida. Se hizo cargo del negocio y aprendió mucho en el camino, lo cual era naturalmente agotador. Después de más de un año de intentos fallidos, la mujer buscó ayuda de especialistas, se sometió a un examen médico completo y identificó la causa de los fracasos. Los síntomas de Rachel, que había atribuido a un estilo de vida agitado, resultaron ser alarmantes. Su cuerpo la estaba advirtiendo de problemas, pero ella los ignoró. Finalmente, los doctores le diagnosticaron cáncer. Pasó casi 2 años de tratamiento y sufrimiento, pero con poco éxito. Durante este tiempo, Jack jugó el papel de esposo solo nominalmente. Su interés era que Rachel simplemente no existiera y no podía ocultarlo lo suficientemente bien. Aunque nunca lo discutieron abiertamente, Rachel estaba al tanto de las numerosas mujeres con las que su esposo la había engañado. Jack creía que era hábil en la conspiración y la manipulación. Pensando que estaba desempeñando con éxito el papel de esposo de una esposa moribunda sin levantar sospechas, se sentía afortunado y pensaba que solo necesitaba soportar un poco más para lograr su objetivo deseado. Sin embargo, el comportamiento de Jack fue condenado y discutido por todos, desde las enfermeras en los hospitales donde Rachel fue tratada. Para Mr. Langford, el hombre estaba furioso e impotente. No podía entender por qué Rachel quería desesperadamente preservar su matrimonio. En su lecho de muerte, también estaba preocupado de que Rachel no tuviera un testamento y, como resultado, su esposo se convertiría automáticamente en su único heredero. Ese canalla heredará todo, incluyendo los frutos del trabajo de Rachel y de su padre, lamentaba Mr. Langford. Estaba seguro de que Jack, este derrochador, malgastaría todas las propiedades. Sin embargo, en unos pocos años, el anciano no sabía cómo abordar un tema tan delicado con su ahijada, quien había emanado salud y juventud hasta hace poco y ahora no tenía ninguna posibilidad. Ella estaba muriendo y sería muy pronto. La cuenta atrás estaba en semanas. Jack ya estaba frotándose las manos codiciosamente, con los ojos brillando de anticipación por deshacerse de su esposa enferma y adquirir un capital sólido. Parecía que el asunto estaba resuelto. Mr. Langford rezaba para no tener que iniciar la conversación sobre el testamento él mismo, pero afortunadamente no fue necesario. Rachel inició la conversación, revelando un plan secreto que lo dejó sin palabras. Porque había planeado todo meticulosamente, con sutileza y crueldad, nunca esperó que la venganza fuera realmente un plato que se sirve frío. Y Rachel lo ejecutó a la perfección. El plan que Rachel ideó y llevó a cabo no requirió mucho esfuerzo ni tiempo. Pero al completar su viaje en la Tierra, logró sus principales sueños. Desafortunadamente, los seres queridos de Rachel no presenciaron un milagro y ella falleció sin recuperarse. Antes de su muerte, organizó los detalles de su funeral con gran cuidado. Calmada y resuelta, transmitió sus últimos deseos. El día después de la ceremonia de despedida, el notario convocó a las personas mencionadas por Rachel en su testamento y les pidió que asistieran a la lectura. Jack quedó impactado por esta noticia. Estaba seguro de que su esposa no había redactado ningún documento oficial en caso de su muerte y que él se convertiría en su único heredero, como generalmente establece la ley en tales casos. Aún con la esperanza de lo mejor, asistió a la reunión designada, llevando a su nueva amante, Stacy, una belleza deslumbrante. Al entrar en la oficina del notario, Jack vio a Mr. Langford y al amigo de Rachel, Carl Trask. Pero lo que lo sorprendió fue que Carl no estaba solo. Estaba empujando un cochecito con un niño adentro. Jack no sabía nada del matrimonio de Carl ni del nacimiento del niño. Aunque Jack no era un experto en ningún campo, ciertamente no era un tonto. Y no tardó en darse cuenta de que había una agenda oculta y que lo habían engañado. A pesar de esto, la curiosidad pudo más que él y quiso saber qué había planeado Rachel, aunque ya estaba claro que sería increíblemente humillante para él. Durante unos 15 minutos, todos permanecieron en silencio, ocupando diferentes rincones de la sala. No llegó nadie más.
El notario parecía haber prolongado deliberadamente la parte introductoria tanto como fuera posible, explicando por qué se habían reunido y que era un honor leer el último testamento de la fallecida. El notario anunció con una sonrisa maliciosa, insinuando que el contenido del testamento no era un secreto para él ni para los demás. Finalmente, Jack escuchó su nombre. A mi legítimo esposo, Jack, le niego la herencia, leyó el notario. Después de pronunciar esta modesta y breve frase, el notario miró a Jack y le preguntó si había entendido su esencia. El hombre humillado no tuvo más remedio que asentir en ese momento. Stacy tomó su mano, tratando de salir de manera desafiante, pero Jack la mantuvo en su lugar, ignorando su mirada interrogante. Quería salir de la escena de su humillación pública lo más rápido posible, pero la función no había terminado aún y el público invitado debía verla hasta el final. Después de una breve pausa, el notario dijo: dejo todas mis pertenencias personales a mi único hijo, Tommy Truss, hasta que llegue a la adultez. Nombró a su padre, Carl Truss, y a Mr. Langford como tutores y administradores de su patrimonio. Una revelación impactante golpeó a Jack como un puñetazo en el estómago. Un hijo de Carl. Su paciencia se rompió y explotó con un grito sorprendido. Además de Jack y Stacy, la noticia no sorprendió a nadie presente. El niño es el hijo biológico de Rachel. Jack jadeó, levantando su voz. Sí, Tommy es el hijo biológico de Rachel con Carla, aclaró Mr. Langford. Ella no ha estado embarazada en los últimos 2 años. Eso es imposible. Jack se aferraba desesperadamente a cualquier cosa a pesar de darse cuenta de que hoy en día no era necesario estar embarazada para tener un hijo. El padrino sonrió, claramente disfrutando del shock y la decepción de Jack. Los avances médicos actuales son impresionantes, comentó mientras observaba esta escena. Carl recordó el horror que sintió hace 2 años cuando descubrió que su mejor amigo estaba gravemente enfermo con pocas posibilidades de recuperación. Fue impactante para él cómo ella hablaba con calma sobre su tiempo limitado y lo que necesitaba hacer. Fue entonces cuando reveló su deseo de convertirse en madre. De todas formas, preservé mis óvulos antes de comenzar el tratamiento. Me dijeron que probablemente no podría concebir a mi hijo, pero insistí: Carl, crecí sin madre y sé que no es fácil, pero siempre sentí tu amor y protección. Carl preguntó cautelosamente: ¿Jack acepta criar al niño solo? ¿Quién permitiría eso? Me encantaría convertirme en el tutor y usar el dinero del bebé ya que él no tiene conciencia, respondió Rachel. No. Me he dado cuenta de que mi querido esposo tiene un carácter bastante cuestionable, por decirlo de alguna manera. ¿Y su reacción a mi diagnóstico y pronóstico? Ni siquiera quiero hablar de él. Este hombre no merece mi preocupación. ¿Y el bebé? Eso es lo que quería discutir contigo. Rachel dudó, lo cual era bastante inusual para ella, ya que generalmente era valiente. No sé cómo abordar el tema delicadamente. Tal vez no hay una manera delicada. En resumen, me gustaría que fueras el padre de mi hijo. Exclamó en un tono agudo. ¿Estás bromeando? Tienes un esposo, respondió Carl, claramente sorprendido. Sí, tengo un esposo y lo tendré hasta el día en que muera. Ya he tomado esa decisión. Por supuesto, no dormiremos juntos. Es imposible. Dado mi estado actual, no puedo llevar al bebé. Desafortunadamente, he preservado mis óvulos y ahora necesitamos el material biológico del futuro padre. Naturalmente, también necesitamos una mujer que lo lleve y lo dé a luz. Pero afortunadamente, estos servicios están disponibles ahora. Al principio, Carl encontró esto absurdo, los pensamientos de una mujer desesperada. Pero ella tenía un plan lógico en mente y ya había completado una cantidad significativa de trabajo preparatorio. Investigó los aspectos legales, organizó los servicios de una clínica de reproducción e incluso encontró una madre sustituta para el futuro bebé. Carl podría usar los servicios de un donante para el padre del bebé. Quiero dejar una parte de mí, pero cuando lo piensas, ¿con quién estará el bebé? He pensado mucho, pero tú eres el único en quien puedo confiar. Conociéndote durante tantos años, creo que serás un gran padre.
Entiendo que quieras formar tu propia familia, casarte y tener hijos. Es lógico. Pero por favor, piénsalo. No respondas ahora. Para mí, después de lo que pasó con Jack, el padre de mi hijo debe ser alguien que no priorice el dinero, alguien que no explote mis bienes. Ya no soy tan ingenua como antes del matrimonio. Jack me enseñó mucho. Ahora tengo mucha experiencia de vida. En cuanto a ti, no necesitas dinero. Tienes mucho, respondió Rachel, corrigiendo su razonamiento por primera vez. Sabes que tendrás éxito. Trabajas incansablemente para mantener el negocio familiar prosperando. Nunca has necesitado nada. Ahora sé con certeza que un hombre que creció en la pobreza nunca dejará de pensar en tener suficiente para comer. Y si su decencia también es insuficiente, habrá un problema significativo. Lo experimenté de primera mano, añadió la mujer. Lamentablemente. Para ser honesto, estoy completamente confundido. Tenía una idea totalmente diferente de convertirme en padre. Necesito consultar a mis padres. Entiende que no puedo tomar una decisión así solo. Necesitaré la ayuda de mis familiares cercanos cuando me convierta en padre, así que tengo que informarlos y buscar su opinión. Rachel no tenía objeciones, solo pidiendo a Carol que prometiera mantener la información en confidencialidad. La conversación con los padres de Carol fue muy difícil. Su padre aceptó todo con neutralidad, escuchó todas las explicaciones y aseguró que apoyaría la decisión de su hijo y ayudaría en lo posible con el nieto. Su madre, sin embargo, no era tan abierta de mente como todas las madres. Querían que él se casara con una buena mujer y tuviera hijos juntos. Sentía una inmensa simpatía por Rachel, conociéndola desde la infancia y teniéndola en alta estima. Pero esta solicitud era muy difícil para una madre aceptar que la madre de su nieto estaba muriendo y que el niño sería llevado por otra mujer. ¿Puede el niño heredar la enfermedad? La mujer temía esta pregunta, considerándola terrible, incómoda e inapropiada. Sin embargo, ¿cómo podría asegurar la seguridad de su nieto? Rachel no tiene una forma hereditaria de la enfermedad, respondió Carol, lo que tranquilizó a la mujer ansiosa hasta cierto punto, aunque no completamente. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, expresó su apoyo a la decisión de su hijo. Carl también luchó con la indecisión. La propuesta de Rachel lo sorprendió, pero después de un periodo de reflexión, concluyó que no había razón para rechazarla. Cuando le transmitió su aprobación a Rachel, ella estaba encantada y comenzaron a implementar su plan paso a paso. Mientras Carol reflexionaba sobre la historia que cambiaría su vida. Mr. Langford recordó la conversación con Rachel hace poco más de 2 meses. Comenzando desde lejos, ella dijo que honraba a Mr. Langford como un segundo padre y esperaba que no se negara. Luego reveló que quería que él se convirtiera en el tutor de su hijo. Inicialmente, Mr. Langford pensó que su ahijada estaba delirando, pero a medida que Rachel compartió toda la historia, el padrino quedó en shock. No solo Rachel y Carol tomaron una decisión tan audaz, sino que también la habían ocultado durante tanto tiempo. ¿Cuántos meses tiene el bebé ahora? Preguntó el señor Langford. Tommy tiene 8 meses. Rachel sonrió. Ustedes dos realmente saben cómo sorprender. Exclamó el señor Langford, aún procesando el shock. No quiero que Jack descubra al niño antes de morir. Solo lo sabrá cuando se lea mi testamento. Ya lo he redactado, y está con el notario. Sin embargo, hay un aspecto que aún necesita resolverse. Tommy solo tendrá un padre. He reevaluado muchos aspectos de mi vida y no quiero dejar nada al azar. Los padres de Kurt. Entonces, si le pasa algo a él, Tommy irá con ellos. Pero también quiero que ustedes tengan derechos, por si acaso. Siendo bueno para entender a las personas, el anciano se dio cuenta de que podría ser muy peligroso actuar de esta manera con Jack. Aunque el esposo de Rachel merecía plenamente este trato. Rachel, ¿estás segura de que quieres tratar a tu esposo así? Es un hombre repugnante, involucrándose con tus medios. Quiero decir, ¿por qué necesitas tal venganza desde más allá de la tumba? Expresó sus pensamientos, luego se disculpó de inmediato. Lo siento,
querida, por ser tan grosero. Sabes, he pensado en esto durante 2 años. Presencié el nacimiento de Tommy, vi cómo Carl lo ama y cómo sus padres lo adoran. No necesito nada más. He aceptado la situación. Actualmente, me molesta mucho más aquellos que hablan de recuperación y cura milagrosas. En cuanto a Jack, lo amé tan profundamente, creí en él de todo corazón. Pero resultó ser la bestia más ingrata. Viene al hospital como si fuera un trabajo duro. ¿Sabías que sus novias lo traen aquí? El anciano asintió en silencio, la amargura evidente en su rostro. ¿Y debería olvidar esto? No. Valora el dinero por encima de todo, así que así lo castigaré. Será una sorpresa para él. Verás, guardé todo en secreto para ti. Fue inmensamente difícil. Quería presentarte a mi hijo de inmediato, pero fui extremadamente cauteloso, para que nadie lo descubriera accidentalmente, y le dije a Jack que esta podría ser mi despedida de él. Incluso escribí una carta que el notario entregará. El señor Langford intentó disuadir a su ahijada en varias ocasiones. Le parecía una decisión mal aconsejada. Pero la mujer se mantuvo firme y él tuvo que ceder. Después de todo, es su último deseo y merece respeto. En medio del repentino silencio en la oficina del notario, todos estaban sumidos en sus pensamientos. Por supuesto, no es necesario ser un vidente para adivinar que Jack maldijo a Rachel de todas las formas posibles. Las personas como él no tienen idea de que podrían estar en falta y que el comportamiento de los demás podría ser una respuesta perfectamente lógica. Sin embargo, tal introspección es demasiado compleja para estas personas. ¿Por qué molestarse en buscar problemas dentro de uno mismo? Extrañamente, fue Stacey quien rompió el silencio. Intentó tomar a su amante por el codo para llevarlo afuera. Sin embargo, Jack no tenía intención de irse, ya que no había terminado de hablar. ¿Estás seguro? ¿No tengo ningún derecho a nada? ¿Ni siquiera una parte obligatoria o como se llame? Soy el esposo, después de todo. Gritó el hombre. Incluso Stacey se estremeció ante tal comportamiento y ni hablar de los demás presentes. Solo el notario, acostumbrado a tal conducta, permaneció impasible. De acuerdo con el testamento, no estás incluido en el círculo de personas con derecho a una parte obligatoria de la herencia. Además, estudié cuidadosamente tu contrato de matrimonio. Su texto está adjunto aquí. El notario golpeó la gruesa carpeta frente a él. No tienes ninguna oportunidad ni siquiera apelando a los tribunales. Aunque, por supuesto, conservas el derecho a tal apelación. Lo impugnaré. No está claro quién es este hijo ilegítimo. Jack comenzó a divagar, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Carl luchó por contenerse de no golpear al arrogante hombre. Incluso el generalmente calmado señor Langford se sonrojó de rabia. Solo el notario se mantuvo tan tranquilo como una pitón. Para él, esto era un día laboral típico y nada era sorprendente. Respondió con calma. Adjuntos aquí no solo están el certificado de nacimiento del niño, sino también los documentos médicos que proporcionan respuestas claras sobre su nacimiento. Además, según el pedido del fallecido, los resultados de la prueba de ADN confirman que tu esposa es la madre biológica de Tommy. Debo informarte que todos los documentos fueron reunidos de manera exhaustiva y meticulosa. ¿Puedo ver? Jack quería ver la evidencia. No, solo puedes revisar la parte que te concierne. Todos los demás documentos, especialmente los que se refieren al niño, solo pueden ser divulgados con el consentimiento de los padres. Por supuesto que no permito. Carl intervino de inmediato. Entonces solo es posible en un proceso judicial. Si el tribunal considera necesario requerir esos documentos. Esa fue la gota que colmó el vaso para Jack. Salió de la oficina enojado, golpeando la puerta detrás de él, prometiendo no dejar que este asunto quedara así. Su amante, sin embargo, fue más educada. Se despidió y salió en silencio, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Importa que él no firme que se le leyó el testamento? Preguntó el señor Langford al notario. Hay muchos como él. No es más que una formalidad,
lo tranquilizó el notario. Sería divertido si no fuera tan triste. Todavía no entiendo cómo Rachel se involucró con él, dijo en voz alta el señor Langford, pero su pregunta quedó en el aire. Los hombres firmaron rápidamente los documentos necesarios y se dieron la mano. El señor Langford ayudó a Carl a poner al pequeño Tommy en el cochecito. ¿Quieres acompañarnos? Quiero dar un paseo y tomar aire fresco. ¿Es bueno para el bebé?, preguntó Carl. Claro. Te acompañaré un rato, estuvo de acuerdo el señor Langford. Caminaban en silencio, escuchando el ruido de las ruedas del cochecito. ¿Crees que Rachel estaría satisfecha con cómo estoy manejando las cosas?, preguntó finalmente Carl, expresando lo que lo había estado preocupando. Estoy seguro de que sí. Eres un padre maravilloso y es evidente cuánto se significan el uno al otro. Lo tranquilizó el padrino de Rachel. Para ser honesto, hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Sabes, creo que Rachel te dijo que yo desaconsejé lo que acaba de pasar en la oficina del notario. Hablar de este circo con el testamento y cómo Jack se enteró de Tommy. El señor Langford asintió en respuesta, por supuesto, respondió Carl. Yo era el que constantemente traía a colación la conversación sobre esto. No me gustaba esta idea desde el principio. Es un tipo desagradable. Enojado, estúpido y mercenario. ¿Por qué provocarlo? Honestamente, incluso pensé en decirle cuando el bebé ya hubiera nacido que Rachel estaba escondiendo tanto. Creí que no tenía derecho a hacerlo. Decidí que ella simplemente no quería lidiar con él sola y dejó estas disputas para nosotros. Hoy lo vi con esa mujer sin ninguna vergüenza. Ahora me pregunto si hice lo correcto al no insistir en mi posición. Su reacción, la expresión en su rostro fue terrible. Hubiera sido mejor deshacerse de él antes. Creo que Rachel tampoco quería eso. Eso también jugó un papel. Y la venganza. Ella quería venganza porque amaba. Independientemente de lo que dijo después, amaba profundamente. Y ese amor corrupto no encontró otro desahogo. Mi pobre chica. El anciano se secó una lágrima que rodaba por su mejilla. No te preocupes por ella. Nos pidió que no lo hiciéramos. Nos pidió que dirigiéramos todo nuestro amor. Eso era para ella. Para Robbie. Carl consoló al padrino de Rachel. Mientras los hombres recordaban, Jack miraba desde el coche, discutiendo el mismo tema. Entonces no recibirás nada, ¿verdad?, preguntó la chica, incrédula, parpadeando rápidamente. Eres un idiota. Oíste que no hay ninguna oportunidad por este descubrimiento, ¿verdad? Vamos. Necesitamos agarrar al menos algo valioso y llevarlo a mi apartamento. 3 días después, Carl finalmente reunió el coraje para visitar la casa de Rachel, solo para encontrarla vacía. Se había preparado para un enfrentamiento e incluso había contratado 2 guardaespaldas para su protección. Carl Jack dio en el jackpot y regresó a su casa, por supuesto, sin olvidar llevarse muchos objetos valiosos con él. Ahora Jack estaba sentado solo en la pequeña cocina de su diminuto apartamento, bebiendo algo de whisky que Stacy le había dejado, lo cual era bastante esperado. ¿Por qué necesitaría ella a un hombre empobrecido?, pensó Jack en su situación actual. No podía evitar reflexionar sobre cómo había terminado allí. Antes, las mujeres pagaban por estar con él, pero ahora tenía que ofrecer dinero a una joven para que permaneciera en su compañía. Irónicamente, Jack, un gigoló pasado de moda, deteriorado por sus vicios, no se culpaba a sí mismo por sus circunstancias. En sus pensamientos, su esposa era la villana que drenó su vitalidad y destruyó sus esperanzas, dejándolo sin la herencia que había esperado ansiosamente. En sus fantasías, era joven, guapo, exitoso y extremadamente rico. Pero como golpe final, Stacey le dijo algunas duras verdades. Nadie lo necesitaba. Era solo un pobre borracho viviendo en ilusiones de grandeza. Era muy difícil aceptar esta realidad. Sus sueños de riqueza y éxito, en gran parte dependientes de su exesposa, se desmoronaron como un castillo de naipes. Sus aspiraciones de ser un empresario exitoso fueron destruidas. Cegado por su ego,
no vio su parte en su caída. En cambio, culpó a su esposa fallecida. En su mente, Jack se veía a sí mismo como un santo que nunca dejó sola a su esposa enferma. Convenientemente ignorando sus numerosos asuntos, el abuso de alcohol y su comportamiento desdeñoso hacia su esposa. Qué lástima que esté muerta y no pueda golpearla. Pensó muchas veces. Apenas me contuve, animándome con la esperanza de que mi paciencia sería generosamente recompensada. Jack pasó casi 2 semanas en una borrachera buscando escapar de la realidad. Y su resentimiento creció. Cada día durante una resaca de duelo. Decidió que ya había tenido suficiente. Se dio cuenta de que no podía lograr éxito o venganza contra Rachel bebiendo. Jack se sintió profundamente humillado. Unos días antes, hombres enviados por el señor Langford llegaron y prácticamente lo obligaron a entregar las llaves del coche, rompiendo el poder notarial que Rachel le había dado. ¿No lo sabías? El poder notarial pierde su fuerza legal después de la muerte de la persona que lo emitió, dijo uno de los hombres de manera despectiva. Ahora más sobrio, Jack comenzó a ponderar cómo se vengaría de Rachel y qué debería hacer a continuación. Inicialmente quería profanar su tumba. Pero al contemplar lo que era querido para Rachel y lo que causaría más sufrimiento, dio otra respuesta. Tommy. Jack fue golpeado por una ola de electricidad. Cuando le vino a la mente esta idea, se rió maliciosamente. Finalmente ideando su plan de venganza. Por supuesto, había muchos problemas que resolver y estructurar. Pero decidió que, en principio, no dañaría a Tommy. ¿Qué es la peor pesadilla de una madre? No poder ayudar a su hijo en peligro. Eso era exactamente lo que decidió hacer. El plan, de su imaginación inflamada, era secuestrar al bebé, llevarlo lejos y dejarlo en un orfanato. Después de una semana de pensamientos vengativos y fantasías sobre esto, Jack sintió una satisfacción en su alma. Si había ganado, no había sonreído así en mucho tiempo. Es cierto que tal expresión parecía bastante intimidante y aterradora. Pero al esposo de Rachel no le importaba en absoluto. Incluso se podría decir que estaba feliz. Mientras pensaba en todos los detalles que experimentaba. Euforia. El objeto de su odio no estaba cerca. Pero Jack imaginaba ansiosamente cómo Rachel habría sufrido por su incapacidad para ayudar a su hijo. Una vez decidido el plan. Teóricamente, comenzó a pensar en el lado práctico. Necesitaba conocer todo sobre los movimientos de Tommy y quien lo sacaba de la casa para elegir perfectamente el lugar y el momento para su crimen. Jack conocía bien a Carl de su pasado e incluso estaba familiarizado con sus padres, habiendo visitado su casa. También sabía que el asentamiento suburbano de élite tenía seguridad reforzada. A medida que Jack comenzaba a contemplar su plan, se dio cuenta de los desafíos. Jack estaba decidido a seguir adelante con su plan a pesar de los desafíos que enfrentaría. Pasó días observando desde el bosque con binoculares, estudiando la rutina diaria del niño y sus movimientos. ¿Vale la pena el esfuerzo?, se preguntó Jack. Absolutamente. Su estado mental se deterioró visiblemente después del anuncio del testamento. Ella arruinó mi vida y yo arruinaré la vida de su hijo, murmuró con una risa maliciosa. Si una persona indiferente estuviera cerca de Jack en ese momento, habría notado los drásticos cambios en su comportamiento y quizás lo habría animado a buscar ayuda. Desafortunadamente, la historia no entretiene hipótesis. Jack era implacable en lograr sus objetivos. Una vez que tenía un plan, sin importar lo tonto que pareciera, lo llevaba hasta el final. Pasó días preparando las condiciones necesarias, explorando todo el territorio para encontrar el punto de vista perfecto para observar la casa de Carl mientras permanecía oculto durante más de una semana. Jack se levantaba al amanecer y se apresuraba al asentamiento, permaneciendo allí hasta bien entrada la noche, manteniendo una vigilancia constante con binoculares y registrando meticulosamente cada actividad en la casa. Mantenía diligentemente un cuaderno para asegurarse de no perderse nada. A través de sus observaciones, Jack descubrió que el niño estaba cuidado por la madre de Carl y una niñera. Sin embargo, Carl y su madre eran inadecuados para los planes de Jack.
Ambos lo conocían bien y podían identificarlo de inmediato. Jack no tenía intención de ser atrapado o castigado por el crimen que estaba planeando. Jack planificó meticulosamente su ataque, anticipando que la policía vendría a él con preguntas, pero esperaba desviar su atención. En su plan, la niñera fue elegida como el objetivo del ataque. Ella tenía un horario fijo y siempre caminaba con Tommy en los mismos lugares y rutas. La suerte favoreció a Jack. Un miércoles, durante el paseo diurno de la niñera con el bebé, que dormía pacíficamente. Ella salió del área segura del asentamiento, siguiendo un pequeño sendero en el bosque hasta un claro donde otra niñera de un asentamiento cercano la esperaba. Charlaban y Jack incluso escuchó sus risas. Para evitar llamar la atención, Jack decidió dejar de observar el asentamiento diariamente y solo visitarlo los miércoles, tratando de coincidir con el paseo diurno de la niñera. Todo estaba preciso como un reloj. Cada miércoles, la niñera salía de la seguridad del asentamiento y caminaba por el sendero del bosque. Durante 4 miércoles consecutivos. Observó el sistema para asegurarse de que no fallara. En el 4.º miércoles, sabía que regresaría la semana siguiente. Al mismo tiempo, para llevar al niño y ejecutar su plan, compró un potente taser en un mercado local, pagando en efectivo para evitar ser rastreado. Planeó meticulosamente cada detalle para evitar ser capturado. De manera similar, compró unas viejas placas de cardenal y las adjuntó al vehículo. Determinó estratégicamente dónde estacionar el auto para que estuviera lo suficientemente cerca para escapar, pero no tan cerca como para llamar la atención. También consideró su apariencia, tomando medidas para disfrazar su figura y su rostro para evitar el reconocimiento. Los pensamientos de secuestro lo consumían. Se iba a dormir y despertaba con estos pensamientos, incluso soñando con el acto en detalle preciso. A medida que se acercaba el día designado, perdió casi 7 kilos, convirtiéndose en una sombra de su antiguo yo. Con solo mirarlo, era suficiente para ver que era un hombre a temer. Rastros de neurosis y obsesión comenzaron a grabarse en su rostro. El miércoles, estacionó en el lugar preseleccionado y esperó. Cuando vio a la niñera empujando el carrito por el sendero, tembló. La extensa planificación lo desconectó de la realidad de sus inminentes acciones. Estaba a punto de confrontar a una extraña, atacarla con un taser, sacar al niño del carrito y huir hacia su auto. Jack había imaginado la situación de manera diferente, más como una escena de un videojuego. Aquí, sin embargo, todo era real. La mujer, el bebé y el carrito. El bebé examinaba los alrededores con curiosidad. Por naturaleza, Jack no era violento y cruzar esta línea era difícil para él. Pero su profundo odio hacia Rachel lo impulsó a llevar a cabo su plan. Se acercó a la niñera del niño, la empujó lejos del carrito y la derribó. Luego usó el taser en ella y ella se desmayó por la descarga. Todo lo que quedaba era sacar al niño del carrito y correr hacia el auto. Sin embargo, las cosas salieron mal en este punto. Mientras se inclinaba para desatar los cinturones, de repente sintió un golpe en la cabeza y cayó al suelo. Lo siguiente que supo fue que un hombre mayor estaba de pie sobre él, regañando a Jack y atando sus manos. Jack perdió nuevamente el conocimiento. El misterioso hombre resultó ser un conocido guardabosques en las comunidades vecinas de Elite. Su casa de guardabosques estaba prácticamente en el medio de 2 asentamientos vecinos, a menudo oculta por la densa vegetación y no notada por Jack. Ese día, el señor Turner regresaba de la tienda local cuando notó una actividad sospechosa. Más tarde, explicó al oficial de policía, vi a alguien de guardia, vestido completamente de negro. A pesar del calor de la mañana, decidí observar un poco e investigar. Debido a sus muchos años como guardabosques, el señor Turner era hábil en moverse silenciosamente por el bosque para no alarmar a la vida silvestre. Se escondió detrás de un árbol y mantuvo un ojo atento. De repente, vi a un hombre atacar a una mujer, derribándola. Inicialmente, pensé que intentaba robarle, pero estaba tratando de alcanzar al niño. Corrí y lo golpeé con un palo que había recogido por si acaso, explicó el señor Turner. Bien hecho, señor Turner, se ha convertido en un héroe local. Mire,
la prensa ya se está reuniendo. Quieren entrevistarlo. Firme este informe policial y disfrute de su nueva fama, dijo uno de los oficiales. No voy a ir con ellos. No me importa ese tipo de cosas, respondió el señor Turner con calma, regresando a su casa por un camino indirecto para que nadie lo siguiera. El señor Turner no sintió que hubiera hecho nada extraordinario. Creía que cualquiera habría actuado de manera similar en su posición. ¿Cómo no ayudar cuando aquellos que no podían defenderse estaban en peligro? Unas horas después, Carl llegó a la casa del señor Turner. Hola. Soy el padre del niño que usted rescató hoy. Es un buen chico. Se calmó tan pronto como lo recogí. Un niño tan valiente e inteligente. Muchas gracias. Es una bendición que haya estado allí a tiempo. Estamos muy agradecidos de que no solo pasara de largo, dijo Carl, al borde de las lágrimas, abrumado por las emociones. El día había sido increíblemente intenso, dejándolo emocionalmente sacudido. Dígame, ¿cómo puedo agradecerle? ¿Qué está diciendo? No es necesario agradecerme. El señor Turner estaba genuinamente sorprendido de ser agradecido por sus acciones. Sin embargo, Carl persistió. Bueno, si insiste, un nuevo equipo de caza y quizás algo de comida para mi perro sería apreciado. Por supuesto. No hay problema, respondió el señor Turner. Por cierto, si no le importa que le pregunte, ¿todo esto se hizo por dinero? Preguntó el curioso guardabosques. Oh, lamentablemente es mucho más complicado que eso, respondió Carl. Bueno, si no es mucha molestia, compártalo. Vivo algo aislado aquí en un vacío informativo, por así decirlo, señor Turner. Animado, Carl comenzó a relatar los eventos desconectados de los últimos años, incluida la enfermedad de Rachel, la decisión no convencional sobre la paternidad, su posterior muerte y la venganza contra su esposo. El investigador me informó que Jack estaba profundamente herido, ya que todos asumían que sus acciones estaban motivadas únicamente por la codicia. Estaba consumido por la venganza, explicó Carl. Carl se sintió aliviado cuando el señor Turner preguntó sobre esta compleja historia. Estaba ansioso por compartirla con alguien que buscara una perspectiva imparcial de un extraño. Se preguntaba si lo habían llevado a un estado de locura y venganza, y si solo fuera por él mismo, Carl no sufriría tanto reflexivamente. Pero todo lo que él y Rachel hicieron volvía al niño, agregó Carl. Después de terminar su historia, Carl se volvió hacia el señor Turner, un observador imparcial, y preguntó, ¿cree usted que lo empujamos a este punto? ¿Somos responsables de su deseo de venganza? Vaya. ¿Está en serio? Eres un adulto y estás hablando de tonterías. Ese Jack siempre encontró una razón. Ni siquiera necesitaba una. Se casó por dinero, engañó descaradamente, maltrató a su esposa enferma y se convenció a sí mismo de que todo era culpa de ella. Su culpa por vengarse una vez, por perder la paciencia, por no aguantar. Oh, tocó el punto más doloroso para él, la billetera. Por el contrario. Bien hecho. La mujer pensó en un plan y lo ejecutó. El señor Turner respondió con una dura verdad desde la perspectiva de un extraño, lo que realmente levantó el ánimo de Carl. Carl reflexionó profundamente sobre cada palabra que el señor Turner había dicho. Ahora también le debo gracias por su buen consejo. Carl sonrió en respuesta. El guardabosques solo le hizo un gesto con la mano y se despidieron. Como amigos, el señor Turner prometió cuidar al niño. He oído en alguna parte que tienen esta creencia o sabiduría, Dios sabe cómo llamarla, de que si salvas la vida de alguien, eres responsable de esa persona para siempre. Así que no te preocupes por tu Tommy. También lo cuidaré aquí, dijo el guardabosques como despedida. Fiel a su palabra, lo visitaba regularmente en la casa de Carl y siempre era un huésped bienvenido. En él, el niño encontró otro miembro amoroso de la familia. Mientras tanto, el tribunal condenó a Jack a varios años en prisión. Durante este largo periodo, todos en la casa lograron calmarse y volver a su vida pacífica habitual. La familia finalmente pudo respirar con alivio.
El señor Langford visitaba regularmente y cuidaba del niño, cumpliendo diligentemente con los deberes asignados por su ahijada. Carl conoció a una madre soltera cuya hija asistía al mismo grupo de jardín de infantes que Tommy. Los niños se llevaron bien y los padres de Carl esperaban que esta vez la vida personal de su hijo floreciera y que Tommy tuviera una madrastra amorosa y una hermana, tal vez incluso más de una hermana. Pero, por supuesto, como Carl le prometió a Rachel, nunca dejaría que Tommy olvidara a su madre. Siempre hablaba de ella, le mostraba al niño fotos y videos recordándole constantemente que su madre lo amaba mucho y que siempre estaba con él, protegiéndolo y cuidándolo, incluso si no podía verla. Espero sinceramente que hayas disfrutado la historia. Estoy seguro de que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te conmoverá. No olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Un gran beso y nos vemos en la próxima historia.